Bien, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio de movimiento circular uniformemente variado. Acá el enunciado del problema nos indica que en el instante t sub 0, una partícula A pasa por un punto Q, con una velocidad angular constante de pi radianes sobre segundo, mientras que otra partícula B inicia su movimiento desde el reposo, en el mismo punto Q, con aceleración angular de pi cuartos radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, estas partículas se mueven en sentido antihorario, y lo que nos pide hallar es el primer tiempo de encuentro y las revoluciones efectuadas para el segundo tiempo de encuentro. Acá yo ya tengo los datos del problema, ¿sí? En donde me dice que la velocidad angular de A es de pi radianes sobre segundo. Y además nos dice que esta partícula va con velocidad angular constante. ¿Qué quiere decir? Que la partícula A es un caso de movimiento circular uniforme, ¿ok? ¿Qué pasa con la partícula B? La partícula B inicia su movimiento desde el reposo, ¿no? Quiere decir que la velocidad inicial angular de mi partícula B es 0. Y también nos quiere decir que la partícula B es un caso de movimiento circular uniformemente variado, donde tiene aceleración angular constante. Y esa aceleración angular, la de mi partícula B, es de pi cuartos radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Lo que me pide hallar es el primer tiempo de encuentro y el número de revoluciones, ¿no?, que desarrolla cada una de las partículas, en otras palabras está hablando del desplazamiento angular, hasta mi segundo encuentro. ¿Ok? Bien. Ahora lo que hay que desarrollar es graficar la primera situación de mi problema. ¿Qué situación es esa? El tiempo en el cual ambas partículas se encuentran por primera vez. ¿Ok? Entonces acá hay que suponer una situación en mi gráfico. ¿Qué pasa acá? Que la partícula A, ¿no?, ambos parten del mismo punto Q, pero la partícula A inicia desde este punto con una velocidad ya constante, ¿sí? Mientras que la partícula B inicia su movimiento. ¿Qué quiere decir? Que en un primer caso, la partícula A va a empezar su movimiento con una velocidad rápida, ¿no?, en un inicio, mientras que la partícula B apenas va a ir moviéndose, ¿ok? Pero esta no se queda acá. Con el pasar del tiempo, la partícula B obtiene una velocidad cada vez mayor, ¿no? Hasta, bueno, pues, que ocurra esta situación, ¿no? Que ocurra el encuentro, ¿sí? En un punto en donde va a ocurrir el encuentro. ¿Qué quiere decir? Que la partícula B, ¿no? Yo voy a suponer en este gráfico que la partícula, perdón, el primer encuentro se desarrolla acá, ¿sí? Se desarrolla por acá. ¿Qué va a pasar? Que la partícula B, nuevamente, va a empezar apenas a moverse, pero con el tiempo va a adquirir una mayor velocidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la partícula A? La partícula A tiene una velocidad constante y va a ir con una velocidad constante hasta llegar a este punto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la partícula A y la partícula B, ¿no?, van a tener el mismo desplazamiento angular. ¿Qué quiere decir? Que la partícula B va a avanzar desde este punto hasta este punto, ¿ok? Yo lo voy a llamar desplazamiento angular de B. Y la partícula A va a avanzar desde este punto hasta este punto. Y yo lo voy a llamar el desplazamiento angular de mi partícula A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Lo segundo que tengo que desarrollar acá es extraer una ecuación de mi gráfico. Y acá claramente vemos que el desplazamiento angular de ambas partículas es la misma, ¿no? Eso suponiendo que la partícula B alcanza de forma rápida a la partícula A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿no?, en este problema, eso no ocurre. Eso es falso, ¿ok? Es falso. ¿Por qué? Porque vemos los datos numéricos en cuanto a la partícula B, que la aceleración angular de esta partícula es de pi cuartos radianes sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la partícula B prácticamente inicia su movimiento muy lento, ¿ok? Muy lento. Y si nos damos cuenta, la partícula B va a obtener la misma velocidad que la partícula A recién a los 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Recién la partícula B va a obtener una velocidad angular igual al de la partícula A en 4 segundos. ¿Qué pasa en esos 4 segundos? La partícula A ya me va a dar prácticamente 2 vueltas,
¿sí? Ya me va a dar 2 vueltas. Por lo tanto, esta situación no ocurre, ¿sí? Es una suposición válida en la cual, bueno, pues vamos a hallar un tiempo, claro, pero no es el tiempo de mi primer encuentro. Ojo, ¿ok? No es el tiempo de mi primer encuentro. Porque yo estoy suponiendo que, que los desplazamientos angulares de ambas partículas es igual. Y lo que yo voy a hallar realmente con esa ecuación que quería pretender trabajar, voy a obtener el tiempo, ojo, escuchen bien esto, voy a hallar el tiempo en el cual ambas partículas desarrollan el mismo desplazamiento angular y no así el primer encuentro, ¿ok? Y eso es incorrecto. Lo que me pide el problema es hallar el primer tiempo de encuentro. No me pide hallar el tiempo en el cual ambos desarrollan el mismo desplazamiento angular. Por lo tanto, esta suposición es mala, ¿no? No ocurre acá, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a borrar esto, ¿sí? Porque esta situación no ocurre. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Sí? Y eso también es una suposición, ojo, ¿no? Es una suposición, pero es la más certera a la otra, ¿ok? La suposición es la siguiente, que mi partícula B inicia su movimiento apenas, ¿sí? Va lento, pero la partícula A va rápido, ¿no? Tan rápido que la partícula A va a dar una vuelta más hasta encontrar a mi partícula B. Y eso es lo que realmente ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la gráfica de mi primera situación. Por lo tanto, yo voy a graficar esa situación directamente acá, ¿ok? Voy a suponer que el encuentro ocurre en este punto, ¿sí? En este punto. ¿Qué pasa con mi partícula B, la partícula más lenta? La partícula B va a desarrollar un desplazamiento angular lento, ¿no? Obviamente que no se va a quedar ahí, ¿no? Va a obtener una velocidad angular cada vez mayor. Pero se va a desplazar hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto. Entonces la partícula B va a desplazarse hasta este punto con una velocidad angular final de B, ¿no? La partícula B es mcv, ¿no? Por lo tanto, la velocidad angular no es constante. La partícula B, en este caso, me va a hacer todo este desplazamiento angular, ¿ok? Todo este desplazamiento angular. Yo lo voy a llamar desplazamiento angular de B. ¿Qué pasa con mi partícula A? Mi partícula A en un instante, en un primer instante, rebasa a la partícula B, ¿sí? Rebasa a la partícula B, va a dar una vuelta más, ¿sí? Ocurre esto. Rebasa a la partícula B rápido, ¿sí? ¿Sí? Da una vuelta más y encuentra recién, desarrolla el primer encuentro con mi partícula B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá tengo la partícula A con una velocidad angular que tenía al principio, porque se trata de una velocidad angular constante, ¿ok? Esa es la situación de mi problema, y a esta le voy a llamar desplazamiento angular A, ¿sí? Desplazamiento angular de A. Entonces, ojo que todo esto ocurre en un tiempo T sub E, el tiempo que yo quiero hallar. T sub E. Lo que tengo que hacer acá es extraer una ecuación de mi gráfico. Y había dicho directamente acá que el desplazamiento angular de mi partícula A es igual al desplazamiento angular de mi partícula B, pero más una vuelta, o en otras palabras, 2 pi radianes. Y esta va a ser mi primera ecuación, la ecuación principal para desarrollar mi primera situación de mi problema, ¿no? Acá voy a hallar, voy a hallar el tiempo de mi primer encuentro, hallando el tiempo de encuentro. Ese va a ser mi primer punto, ¿ok? Ya tengo la ecuación de mi gráfico, ¿sí? Ahora nuevamente acá, esto no puede ocurrir, ¿sí? Bueno, realmente ocurre, pero si es que estuviésemos fallando en nuestra suposición, ¿no? El tiempo acá me tiene que salir imaginario, ¿sí? O sea, me tiene que salir un número imaginario o negativo. Si acá el tiempo me sale imaginario o negativo, quiere decir que mi suposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a analizar eso.
Entonces, como primer punto, de la partícula A. La partícula A es un caso de movimiento circular uniforme. Por lo tanto, yo sé que el desplazamiento angular de A es igual a la velocidad angular de A multiplicada por el tiempo de encuentro, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación número 1 en este caso. ¿Qué pasa con la partícula B? De la partícula B. La partícula B es un caso de movimiento circular uniformemente variado. Y acá directamente voy a utilizar esta ecuación, que el desplazamiento angular de B es igual a la velocidad inicial de B, velocidad angular, multiplicado por el tiempo de encuentro, más un medio de la aceleración angular de B, multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Pero como la partícula B inicia su movimiento desde el reposo, este término es 0. Por lo tanto, el desplazamiento angular de mi partícula B es igual a un medio multiplicado por la aceleración de B multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado, siendo este mi segunda ecuación. ¿Sí? Ya por lógica voy a reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación de mi gráfico y voy a obtener el tiempo de encuentro. ¿Sí? Entonces, como tercer punto, voy a reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en mi ecuación principal. ¿Sí? Mi ecuación principal me dice que el desplazamiento de angular de A, ¿no?, es igual al desplazamiento angular de B más 2pi. Pero ¿quién es el desplazamiento angular de A? El desplazamiento angular de A es igual a la velocidad angular de A por el tiempo de encuentro. Y esto es igual al desplazamiento angular de B. El desplazamiento angular de B es igual a un medio multiplicado por la aceleración angular de B multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Más 2pi. ¿Sí? 2pi. Acá vemos que tengo como única incógnita el tiempo de encuentro. Por lo tanto, esto se trata de una ecuación de segundo grado, ¿no? Ordenando tenemos que un medio multiplicado por la aceleración angular de B es multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado menos la velocidad angular de A por el tiempo de encuentro más 2pi es igual a 0. ¿Sí? Reemplazando datos. Yo sé que la aceleración angular de B es pi cuartos, ¿no? Multiplicado por un medio me da pi octavos, ¿sí? Pi octavos multiplicado por el tiempo al cuadrado menos la velocidad angular de A. La velocidad angular de A vale directamente pi multiplicado por el tiempo de encuentro, ¿no? Más 2 veces pi. Y esto es igual a 0, ¿no? Acá tranquilamente puedo factorizar también pi, ¿ok? Puedo factorizar pi y eliminarlo. Y también puedo multiplicar este sistema por 8, ¿sí? Esto para no tener denominadores, ¿ok? Por lo tanto, la ecuación acá sería la siguiente. El tiempo de encuentro al cuadrado menos, ¿no? 8 por 1, 8 por el tiempo de encuentro, ¿no? Por el tiempo de encuentro más 16. Y esto es igual a 0. Y acá tenemos nuestra ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, voy a hallar el tiempo de encuentro con la fórmula para obtener las raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que acá 8 más menos 8 al cuadrado, o menos 8 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y por C, que es 16, ¿no? Que es la fórmula de una ecuación de segundo grado. Dividido entre 2A. 2 y A, que vale 1, ¿sí? Teniendo acá ¿cómo? Teniendo que el tiempo de encuentro es igual a ¿cuánto? 4 por 16, ¿no? 64. 4 por 16 es 64, pero 8 al cuadrado es 64. 64 menos 64 me da 0. Así que todo lo que está dentro de la raíz es 0, ¿no? Y 8 dividido entre 2 es 4 segundos. ¿Sí? El resultado acá es positivo. Por lo tanto, la respuesta, ¿no?, o el tiempo de encuentro hasta mi primer encuentro, ojo, el tiempo en donde las partículas se encuentran por primera vez es de 4 segundos, ¿ok? Es de 4 segundos. Y esta respuesta es válida, por lo tanto la suposición es válida, ¿no? Esa es la situación de mi problema, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera asumido que los desplazamientos angulares son iguales?
Nuevamente, yo no hubiera hallado el tiempo de encuentro, hubiera hallado el tiempo en el cual los desplazamientos angulares de ambas partículas son iguales, y no así el tiempo de mi primer encuentro, ¿ok? Ya tengo el tiempo de mi primer encuentro, y esta es una respuesta de mi problema. Lo que debo hallar ahora es los desplazamientos angulares, ¿no? Hasta mi segundo encuentro, ¿ok? Bien, ahora vamos a encontrar los desplazamientos angulares de mi partícula A y de la partícula B hasta el segundo encuentro, ¿sí? Pero yo voy a desarrollar el análisis a partir del primer encuentro, ¿ok? No voy a desarrollar el análisis desde un inicio, ¿sí? Porque el problema sería más complicado o más fácil, ¿no? Eso ya es dependiendo del problema o dependiendo del criterio de cada uno, ¿sí? Pero yo voy a analizar, nuevamente lo digo, la situación de mi segundo problema o de mi segundo caso a partir de mi primer encuentro, ¿sí? A partir de mi primer encuentro. ¿Qué pasa acá? La partícula A, ¿no? Una vez desarrollada el primer encuentro, sigue teniendo la misma velocidad angular, pero la partícula B ya no parte del reposo, ¿sí? Ya no parte del reposo. Debo hallar la velocidad angular final de mi partícula B en mi primer caso, ¿sí? Que es la inicial, que va a ser la inicial de mi segundo caso. Entonces debo hallar esa velocidad angular. Entonces, como primer punto, para mi segundo caso, en donde debo hallar los desplazamientos angulares, voy a poner acá hallando la velocidad angular final, ¿no? De mi partícula B, ¿sí? Puedo hallarlo con esta fórmula. La velocidad angular final de mi partícula B es igual a la velocidad inicial de mi partícula B más la aceleración angular de B por el tiempo de encuentro. Esto en mi primer caso, ¿no? En mi primer caso. Yo sé que en mi primer caso la partícula parte del reposo, por lo tanto esto es 0, ¿sí? Entonces la velocidad angular final en la primera etapa de mi partícula B es igual a la aceleración angular, que vale ¿cuánto? Pi cuartos, ¿sí? Multiplicado por el tiempo de encuentro en mi primer caso, ¿sí? Que es de 4 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular final de mi partícula B es de pi radianes sobre segundo, ¿no? Y es la velocidad inicial de mi segundo caso, ¿sí? La velocidad inicial con la que parte en este segundo caso es de pi radianes sobre segundo. Y casualmente es la misma velocidad angular constante de mi partícula A, ¿ok? Ahora acá ya no hay por dónde perderse en cuanto al gráfico, ¿sí? Como la partícula B y la partícula A ambos experimentan una misma velocidad angular en el punto de inicio, ¿no? La partícula B va a empezar a obtener una mayor velocidad cada vez mucho mayor, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a asumir acá un punto de encuentro, ¿sí? El punto de encuentro se va a desarrollar acá. Entonces, la partícula A me va a desarrollar un desplazamiento angular desde este punto hasta este punto. Yo lo voy a llamar desplazamiento angular de A', ¿sí? La partícula A va a estar hasta acá. Como se trata de una velocidad angular constante, la velocidad angular acá es la misma, ¿sí? ¿Qué pasa con mi partícula B? La partícula B, ¿no? En un inicio va a separarse de mi partícula A. ¿Por qué? Porque la velocidad de mi partícula B ya es cada vez mayor, ¿sí? Entonces la partícula B, ¿no? Para encontrarlo por segunda vez, ¿no? Debe dar una vuelta más. La situación se invierte, ¿no? A la del primer caso. Entonces la partícula B me va a desarrollar todo este movimiento, ¿sí? Pero más una vuelta. Más una vuelta. Y a esto yo lo voy a llamar el desplazamiento angular de B', ¿sí? Como estoy partiendo el análisis desde mi primer encuentro, el tiempo en el cual sucede esto, yo lo voy a llamar el tiempo T sub E', ¿sí? T sub E'. Todo esto ocurre en un tiempo T sub E', ¿sí? Bien, ahora extraigamos una ecuación del gráfico. Como segundo punto del gráfico,
Yo sé que el desplazamiento angular de B' es igual al desplazamiento angular de A', pero más una vuelta o 2pi radianes. Y esta va a ser mi ecuación principal, ¿ok? Mi ecuación alfa. Ahora, como siguiente paso, analicemos las partículas. Como tercer punto, de la partícula A, ¿sí? Este procedimiento es similar al del primer caso. Prácticamente es el mismo, ¿no? Solamente que acá cambia el tiempo de encuentro, ¿no? La partícula A produce velocidad angular constante, por lo tanto, el desplazamiento angular de A' es igual a la misma velocidad angular de A, porque no cambia ni en la primera ni en la segunda situación, pero sí cambia el tiempo de encuentro, que en este caso es el tiempo T sub E'. Y esta va a ser mi tercera ecuación, ¿sí? ¿Qué pasa con la partícula B? Como cuarto punto, voy a analizar la partícula B. De la partícula B. La partícula B desarrolla MCV, ¿no? Pero en este caso el desplazamiento angular de B es igual a ¿qué? A la velocidad angular inicial de mi partícula B, que en este caso es la final de mi primera etapa o de mi primer caso. Por lo tanto, yo le voy a poner la velocidad angular final de B multiplicado por el tiempo de encuentro prima más un medio por la aceleración angular de B multiplicado por el tiempo de encuentro prima al cuadrado. En este caso la velocidad inicial, no es 0, ¿no? Ya tiene una velocidad angular inicial, ¿no? Y a esta la voy a llamar mi ecuación número 4, ¿sí? Como quinto punto voy a reemplazar mi ecuación 3 y mi ecuación 4 en mi ecuación principal de mi segunda situación, que en este caso yo le he llamado alfa, ¿sí? Esto ya es mecánico. Desplazamiento angular de B'. ¿Quién es ese? Es esta ecuación, que quiere decir que es igual a la velocidad final angular de B multiplicado por el tiempo de encuentro prima, ¿no? Más un medio de la aceleración angular de B multiplicado por el tiempo de encuentro prima al cuadrado, ¿no? Y esto es igual al desplazamiento angular de A'. El desplazamiento angular de A' es igual a la velocidad angular de A multiplicado por el tiempo de encuentro más 2pi, ¿no? 2pi. Reemplazando datos, ¿no? La única incógnita acá es el tiempo de encuentro. No tengo más incógnitas, todo es dato, ¿ok? ¿Quién es la velocidad angular final de B? Es pi, ¿no? Pi multiplicado por el tiempo de encuentro prima más un medio por la aceleración angular de B. La aceleración angular de B vale pi cuartos, lo tengo en mis datos, pero multiplicado por un medio me sale pi octavos. Multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado prima. Y esto es igual a la velocidad angular de A, que vale pi multiplicado por el tiempo de encuentro prima, más 2pi. Acá vemos que este término con este término se me van. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo o me queda pi octavos por el tiempo de encuentro prima elevado al cuadrado, y esto es igual a 2pi, ¿no? También se me va el valor numérico de pi. Por lo tanto, acá yo tengo que el tiempo de encuentro prima al cuadrado es igual a 16. Debo multiplicar esto por una raíz y el tiempo de encuentro prima es igual a 4 segundos. ¿Ok? Entonces el tiempo en el cual ocurre mi segunda situación también es de 4 segundos. ¿Sí? Es casual. Entonces acá yo tengo el tiempo de encuentro de mi segundo encuentro, perdón. Tengo el tiempo de mi segundo encuentro, ¿sí? Ahora debo hallar el desplazamiento angular de ambas partículas, ¿ok? Pero el problema me pide hallar el desplazamiento angular hasta mi segundo encuentro. ¿Qué quiere decir? Que debo sumar el tiempo de mi primer encuentro más el tiempo de mi segundo encuentro. Lo que debo obtener es el desplazamiento angular del tiempo total, ¿no? Hasta mi segundo encuentro. Entonces, como sexto punto, sabemos que yo tengo que obtener un tiempo total, ¿ok? Un tiempo total que es la suma de mi tiempo de encuentro de mi primera etapa, o sea, hasta mi primer punto de encuentro, más el tiempo de encuentro prima, que es el tiempo donde las partículas se encuentran por segunda vez, ¿no? Sumando ambas variables, yo sé que el tiempo de encuentro en mi primera situación vale 4, y lo mismo también vale en mi segunda situación, dándome como resultado
un valor numérico total de 8 segundos, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo que transcurre hasta mi segundo encuentro es de 8 segundos. Y hasta ahí todavía no he acabado mi problema, ¿no? Me pide hallar el desplazamiento angular de ambas partículas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, como un último paso, yo tengo que hallar el desplazamiento angular de ambas partículas, ¿no? Y voy a empezar a usar estas dos ecuaciones, ¿no? Como la velocidad angular de mi partícula A es constante, la única ecuación que voy a utilizar es esta. Por lo tanto, voy a reemplazar datos. El desplazamiento angular de A es igual a ¿qué? A la velocidad angular de A, que vale pi, ¿no? Pi radianes sobre segundo, multiplicado por el tiempo total, que en este caso es de 8 segundos, ¿no? Por lo tanto, el desplazamiento angular de mi partícula A es de 8 pi radianes. Pero el problema no me pide hallar el desplazamiento angular en radianes, lo quiere en revoluciones. Acá el factor de conversión es fácil, ¿no? En otras palabras, el desplazamiento angular de A es de 4 revoluciones, ¿ok? Y esa es la respuesta, ¿no?, de mi problema en cuanto al desplazamiento angular. ¿Qué pasa con mi partícula B? La partícula B, ¿no?, utiliza esta ecuación, pero como estoy analizando el tiempo total, ¿no?, la partícula B parte del reposo, por lo tanto este término es 0. Reemplazando datos, tengo que el desplazamiento angular de mi partícula B es igual a 1 medio multiplicado por la aceleración angular de B, que vale pi cuartos, ¿sí? Y multiplicado por el tiempo total al cuadrado. El tiempo total es igual a 8, ¿no? 8 segundos. 8 por 8 me da 64, ¿sí? 64. Entonces, el desplazamiento angular de mi partícula B es igual a ¿cuánto? 64 dividido entre 8, ¿no?, por pi. Me da un resultado de 8 pi radianes, ¿sí? 8 pi radianes, que en revoluciones sería ¿cuánto? El desplazamiento angular de mi partícula B también es de 4 revoluciones, ¿no? Por lo tanto, tanto mi partícula A como mi partícula B desarrollan el mismo desplazamiento angular.